Buen día, estimados. Mi nombre es Ana Celima Manrique. Pertenezco al grupo 32. En este momento les voy a presentar la fase 4 correspondiente al diseño de la estructura Hub. Estamos trabajando de manera colaborativa con mi compañero John Anderson Ramírez. Procedemos a calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción o tensión o de compresión, y presentar los valores de fuerza en una tabla resumen. Para ello ya partimos de unos datos puntuales que se tienen de la fecha, como son las longitudes de cada uno de los elementos y pues ya las fuerzas calculadas en cada uno de los tramos. En esta tabla resumen vemos las fuerzas de cada uno de los elementos y la definición de cada una de ellas, si está en compresión o en tensión, de acuerdo a si es la fuerza positiva o negativa. Se calcula el área en base al tipo de material según la tabla siguiente. Esta es una ficha técnica del material A36 que se está trabajando, correspondiente pues al perfil. Aquí encontramos el área de cada uno de ellos en milímetros cuadrados. Para este caso, resaltado en la ficha técnica, está 581 milímetros cuadrados para cada perfil. Procedemos a calcular los momentos de inercia basados en el teorema de Stauder o de ejes paralelos. Se determinan los momentos de inercia del área de la sección de perfil doble respecto a los ejes centroides del área compuesta. Luego se selecciona el menor momento de inercia del área, que nos indica el eje con respecto al cual se intentará pandear cada elemento sometido a compresión. En la ficha técnica anterior veíamos los momentos de inercia tanto en el eje X como en el eje Y, que estamos utilizando ya en esta fórmula para determinar el menor momento de inercia que utilizaremos más adelante. Aquí igualmente en este slide vemos ya calculada el área para el par de perfiles en metros cuadrados. Se determinan los esfuerzos normales en cada elemento, clasificados en tensión o compresión. En este momento hacemos la aplicación de la fórmula de esfuerzo normal, la cual es igual a fuerza sobre área. Ya pues tenemos el cálculo previamente de las fuerzas y también ya definimos anteriormente el área por metro cuadrado de cada uno de los elementos. De esta manera ya obtenemos el esfuerzo normal. Separamos los elementos en tensión y compresión para manejar los factores de seguridad de acuerdo a cada uno de ellos. Empezamos con los elementos en tensión, para lo cual en este caso este tipo de elementos para ellos se tiene en cuenta su carga estática. La resistencia es a la cedencia. Aquí en la misma diapositiva tenemos una parte del apéndice B en la cual para este tipo de elementos vemos que la resistencia a la cedencia para este elemento es de 250. Entonces, ya separados acá solamente los elementos en tensión más el elemento de amarre, hacemos el cálculo de los factores de seguridad de la resistencia a la cedencia sobre el esfuerzo admisible.
y tenemos el factor de seguridad. Para el caso de estos elementos en tensión, ningún factor de seguridad da menor a 3, por lo tanto no tenemos que reevaluarlos. Pasamos a definir los factores de seguridad ahora por los elementos en compresión. Aquí primero fallan por pandeo que por expansión. Entonces tenemos en la tabla ya los elementos negativos, es decir, por compresión. Tenemos el área, el módulo de elasticidad, la longitud del elemento. El módulo de elasticidad lo encontramos también en la ficha técnica que veíamos en el apéndice B. La longitud del elemento que ya venía definido, y hallamos acá el momento de inercia, también ya lo teníamos definido anteriormente en el anterior slide, y definimos en este momento la carga crítica bajo la fórmula de PSR igual a pi al cuadrado por que E significa módulo de elasticidad, que ya lo tenemos acá y corresponde a la ficha apéndice B que veíamos, por el momento de inercia, que ya lo teníamos definido, calculado, sobre la longitud al cuadrado, que la tenemos acá, la longitud de cada elemento. De esta manera hallamos la carga crítica en kilonewtons. Y ya teniendo la carga crítica, procedemos a determinar el factor de seguridad de estos elementos con la fórmula carga crítica sobre fuerza de cada uno de ellos. Aquí sí vemos que hay 3 elementos que su resultado da menor a 3. Esto hace que el sistema no esté garantizado, por lo cual hay que reevaluarlos. Pasamos por tanto a replantear los factores para garantizar el sistema que dieron menores a 3. En esta instancia lo que se hace es replantear el área de cada uno de los elementos. Para este caso, para AB, FG, BC, FE, CD y DE. Y de esta forma el factor de seguridad se eleva, quedando por encima de 3. Y con esto ya se garantiza el sistema. Eso es todo lo correspondiente a la fase 4 del diseño de la cercha tipo Howe de este trabajo colaborativo. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.